Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Para quien no me conoce, mi nombre es Mariana Manjarres, bienvenidos. Y a todos los que ya están suscritos, muchísimas gracias por seguirme. Les mando muchos abrazos y muchos besos. Para quien es su primera vez, ojalá que se queden conmigo hasta el final. Y si pueden ayudarme, suscribiéndose ahí al botoncito rojo y a una campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy subiendo. El tema que vamos a tratar hoy, pues es el tema sobre el método de la piedra gris, las dificultades y cómo superarlas. Obviamente, pues esto es un método que se utiliza y es muy recomendado para aquellas personas pues que están en una relación tóxica con algún narcisista o quizás también pues algún psicópata, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que se queden conmigo hasta el final de este video. Vamos a hablar un poco el por qué no podemos muchas veces hacer este método, que no es nada fácil, pero una vez identificando lo que es el trastorno de estas personas, pues verán que sí se puede, no es imposible. Es difícil, pero más no imposible. Así que pues vamos a empezar. Espero que se queden conmigo, ¿vale? Venga. Y bueno, otra vez, ya estamos por aquí. El método de la piedra gris es la fórmula que aconsejan cuando a la víctima le es imposible romper totalmente el vínculo con el psicópata o con el narcisista, ya sea porque hay hijos en común o porque forma parte de su familia, ya sea un padre, un hermano, una madre, etcétera, o también porque puede ser que se trate de algún compañero de trabajo o de estudios o algún vecino, ¿no? Cualquiera que sea la situación, pues este método pues se puede aplicar. En todos estos casos, la recomendación es tener un contacto mínimo con el abusador, ceñido a lo estrictamente indispensable, y utilizar el método de la piedra gris. Y pues vamos a ver qué es ese método. ¿En qué consiste este método? Básicamente consiste en abstenerse de cualquier reacción de tipo emocional que pueda servirle al abusador de suplemento narcisista o ya sea con un psicópata, ¿no? Se sabe que en todas sus interacciones el objetivo central de los narcisistas o psicópatas es extraer combustible de sus fuentes de suministro. Esto es lo que buscan incansablemente y la razón de ser de todo lo que ellos hacen. Todos esos trastornados pues buscan desestabilizarte, ¿no? Ese combustible los llena con tus emociones, ya sea positivas, negativas, y ellos pues de eso se alimentan, ¿no? De las emociones, de que el daño que pueden hacer a otras personas. Entonces, cualquier forma de atención que les preste al narcisista o al psicópata les sirve de combustible. Las reacciones emocionales, ya sea en forma de palabras o de gestos, positivas o negativas, lo alimentan. Provocar dichas reacciones es la motivación que subyace detrás de su comportamiento, de sus maltratos y sus manipulaciones. Si se deja de alimentarlo, se aburrirá y se marchará pues a otra parte, bien lejos, y si hace falta, ellos irán pues en busca del combustible pues que necesitan pues para vivir. Esto puede ser más fácil de explicarlo, pero ponerlo en práctica a las víctimas pues les resulta un tanto difícil mostrarse emocionalmente neutras con el narcisista o el psicópata, y ello básicamente hay 5 razones, y vamos a hablar ahora mismo de las dificultades y el por qué es tan difícil este método, pero también vamos a dar pues cómo superar estas dificultades para poder llegar a hacer el método de la piedra gris, ¿vale? La número 1, una de las primeras dificultades que nos encontramos con las víctimas es pues no mostrar sus emociones. Choca con su modo de ser. Las víctimas de los narcisistas o los psicópatas suelen ser por naturaleza emocionalmente expresivas en sus relaciones con los demás. Ese es el perfil de las personas que eligen los
narcisistas o los psicópatas como fuentes de combustible, ¿no? Entonces, el hacer este tipo de método, como es el estar neutral en tus emociones, pues cuesta mucho trabajo porque son personas, las víctimas son personas pues con una naturaleza pues muy expresiva, así que esto sería una de las dificultades que se enfrenta la víctima para poder hacer este método. La segunda sería en su interacción con el narcisista o con el psicópata han sido condicionadas para servirle de soporte psicológico y emocional. Ese condicionamiento es parte del abuso, todas esas manipulaciones, ¿no? Dejar de reaccionar emocionalmente significa romper el automatismo de sus respuestas y la dinámica de la relación que hasta ese momento ha llevado con él. Pues esta sería otra de las dificultades que se enfrentaría la víctima pues para llevar ese método. Otra sería el narcisista conoce o el psicópata conoce muy bien todos los puntos vulnerables de su víctima y se vale de ellos para provocar sus reacciones emocionales. Sabe muy bien qué tema abordar, ¿no? En este caso, pues podría ser, no sé, un punto débil que a ti te haga ser vulnerable, ¿no? Para poder reaccionar ante las provocaciones que este ocasiona. Puede ser, no sé, algún que te toque en un punto débil, como hablar mal de un familiar, o tu edad, o tu físico, o en fin, cosas que él sabe que si te las dice te vas a enojar, entonces o te vas a fastidiar, entonces es una de las dificultades que sería pues es esto, ¿no? Ya sea para despertar su interés, haciéndoles sentir importantes o más de las veces hiriéndolas casi siempre en forma encubierta, en base a sus debilidades. Es difícil no reaccionar, obviamente, estar frente a esta situación. Es muy difícil pues no sentirse aludida, ¿no? Y no sentirse pues obviamente pues que nos están hiriendo, atacando y uno tiene que estar, para hacer el método pues hay que estar muy neutral, no reaccionar ante las provocaciones y cuesta mucho trabajo. Bueno, esto sería la tercera. La cuarta, el más pequeño contacto con el narcisista activa en las víctimas la mezcla patente, una especie de enganche emocional que les traiciona y las mueve a actuar buscando su aprobación y una vuelta al periodo dorado de la relación. Esto es, pues, lo que ya hemos hablado antes, una amnesia perversa cuando nos acordamos solamente de las cosas buenas y no de las malas, ¿no? Esto nos acordamos mucho del bombardeo de amor, cuando nos idealizan, cuando se idealiza a la víctima. Entonces, la razón les dice que todo es mentira, que no deben darle combustible, pero luego hacen justamente todo lo contrario, ¿no? Cuando sucumben en esa lucha, pasan varios días desanimadas intentando buscar una solución que las libre de su conducta paradójica. Esto es también la disonancia cognitiva, que es lo que hace que estemos ante una situación pues entre lo que queremos y no queremos. Y esto pues es muy difícil, esto sería una de las dificultades pues, más difícil que hay para hacer este método de la piedra gris. La quinta sería, en la medida que van tomando conciencia del abuso que han sufrido y de sus graves secuelas, se despiertan en ellas emociones muy intensas en relación al narcisista, como rabia, ira, tristeza, cómo demostrar indiferencia y neutralidad ante alguien que las ha maltratado de esta manera, ¿no? Pues esta sería una quinta dificultad. Y bueno, pues ahora, ya que las conocemos, cuáles son esas dificultades, vamos a hablar ahora cómo vencer estas dificultades. Ahí viene lo positivo, lo bueno. Y bueno, aprender a implementar el método de la piedra gris es un proceso que requiere, obviamente, tiempo y, obviamente, pues también mucho esfuerzo, porque hay que tener una neutralidad a esas reacciones, ¿no? Con nosotras porque nos están provocando y el tratar de no caer en esos juegos manipulatorios que nos hacen o que le hacen a la víctima, pues es difícil. Pero bueno, tiempo y esfuerzo, paciencia. Si ves que no puedes, lo vuelves a intentar, así que no pasa nada. En ese camino los siguientes elementos pueden servir de ayuda. La primera es una desconexión emocional. Esto sería pues una ayuda para poder hacer
lo de este método, ¿no? Desconectarse emocionalmente de la situación, analizando racional y objetivamente la relación con el narcisista o el psicópata y abandonando el enfoque emocional, la perspectiva que más debilita a la víctima en esta batalla. Para ello es útil considerar fríamente las características que definen el trastorno narcisista o el trastorno del psicópata, ¿no? Especialmente lo relativo a su falta de empatía y a su incapacidad para establecer vínculos. Afligirse por esto o tomárselo como algo personal, pues no tiene mucho sentido. Simplemente hay que aceptar que estos son los rasgos de personalidad de estas personas y activar en consecuencia. Hay que tomarse la píldora de que estos trastornados funcionan así, que no es nada personal, no eres tú, son ellos, porque ellos no tienen esa empatía que un ser humano normal tiene, ¿no? Que cuando te tragas esa píldora y empiezas a aceptar que estás ante una persona que no va a cambiar, que no va a sentir empatía, que no eres tú, que dejes de estarte machacando porque tú no eres, es cuando empiezas a desconectar emocionalmente y a entender que estás ante una persona pues que es un trastornado, una persona que no va a cambiar. Así que hay que tomarse esa píldora y aceptar, ¿no?, la situación y aceptar que esas personas pues tienen un trastorno. Otra sería observa pero no absorbas. Observa pero no absorbas. Eso se llama, esto sería la segunda, pues una segunda forma de ayudarte, ¿no? Una perspectiva que puede ayudar es aplicar la fórmula que he dicho anteriormente, observa pero no absorbas. Observar con atención las interacciones con el narcisista, sus palabras, sus acciones, etcétera, como quien ve la escena de una película, manteniendo al mismo tiempo una distancia emocional de seguridad, con la cabeza fría ante todo. Es observar cuáles son todas sus características, ¿no? Las acciones, todo lo que hace, todo esas manipulaciones, estar muy atenta a observarlo, pero sin tener que involucrarnos. Así que cabeza fría, a observar cómo son, cómo se manejan, cuál es su modus operandi, cuál es la forma en que ellos te han manipulado siempre, observarlo, pero sin inmiscuirte emocionalmente, ¿vale? Otra sería comprender bien el concepto del combustible. La noción más útil para escapar de la trampa narcisista o del psicópata es sin duda la del combustible. La víctima debe identificar cómo el abusador provoca sus reacciones emocionales y sus maquinaciones para lograrlo. Detalles que antes se le pasaban inadvertidos, ¿verdad? Se van haciendo con el tiempo cada vez más claros. Este es el punto clave porque el método de la piedra gris gira en torno a eso, al combustible, a lo que le damos a ese trastornado, ese poder que tiene de descontrolarnos emocionalmente, ¿no? Ese es el combustible al cual pues no le queremos dar más, ¿no? Para que no le vamos a brindar ese combustible que tanto quieren para que ellos pues se alimenten de las propias emociones de la víctima. Así que todo esto gira pues obviamente en torno al combustible, por lo que se necesita comprender bien este concepto y su importancia vital para el narcisista o psicópata para lograr convertirse efectivamente pues en una piedra gris. Otra sería conocer sus vulnerabilidades. La víctima debe de tomar conciencia de los aspectos de su persona que más ataca al narcisista o al psicópata. Sus juegos y manipulaciones tiene como ejes aspectos suyos que pueden ser, por ejemplo, la edad, la manera de hablar, su forma de ser o de relacionarse con otros, etc. Si ya sabe de antemano los flancos por donde ese enemigo va a atacar, hay que estar preparados y que no los tomen pues por sorpresa, ¿no? Hay que saber que él ya sabe todos tus puntos débiles, así que pues vamos a estar atentos por donde nos quiere atacar para que ya no le demos ese combustible y no reaccionar. La quinta sería hacer un inventario de situaciones abusivas vividas. El mejor predictor del comportamiento de una persona
son sus conductas anteriores. Hacer un listado de las situaciones abusivas vividas ayuda a identificar patrones que se repiten una y otra vez cuando la persona va uniendo las diversas situaciones, poniendo los hechos, visualizando todo, no visualizando, sino recordando todos esos hechos de los cuales ha sido manipulada, ha sido víctima. Llegas a la conclusión de que la relación ha sido de principio a fin, pues un total engaño. Entonces, sencillamente dejas de creer absolutamente en el narcisista o en el psicópata. Ese es el verdadero principio de la liberación. Es ahí cuando ya tragaste la píldora y ya te empieza a hacer efecto. Ya entiendes de este trastorno, ¿vale? Hasta que un día, por fin, un día muy bello, por fin logras piedra gris. Forever and ever. El camino no es fácil, pero se va dando pasos pequeños, victorias que poco a poco convertirán a la víctima en una verdadera piedra sosa y gris. Para esos trastornados como son los narcisistas y psicópatas, con frecuencia lo que más les cuesta enfrentar son sus continuos tratamientos silenciosos, pero con el tiempo hasta eso no dará ni la más pequeña reacción, nada de nada. Se volverá indiferente a su indiferencia y frialdad a su silencio. Cuando el narcisista se dé cuenta de que no puede conseguir nada de ti, ni una reacción, obviamente te querrá aplicar la ley del silencio. Ese es uno de los ataques que más da, ¿no? Desaparecerse, no saber nada de él. Y hasta eso no vas a reaccionar. Nada. Si vuelve a aparecer, como si nada, porque ya sabemos que es un trastornado y ya sabemos qué es lo que va a hacer. Entonces, pues, así que de eso se trata el método de la piedra gris. No reaccionar ante los abusos de este trastornado, ¿no? A fuerza de práctica, la víctima aprende a no usar un lenguaje emocional en sus diálogos con él sobre cualquier tema, a responder con monosílabos, a no mostrar ningún interés por sus asuntos personales, a no contarle nada de sus cosas. Cada vez que busque su ración de combustible, se le verá venir, le dirá sin más que estás muy cansado, estás muy cansada y que tienes mucho sueño, así que solo dispones de 5 minutos para atenderlo y que vaya directo al grano. Esta actitud desarma por completo al narcisista o al psicópata. A sus intentos de descalificarlo o descalificarla, la víctima sencillamente no responde más, como si eso fuera con él o con ella, como si no fuera con ella o le estuviera hablando pues en chino mandarín, piedra gris, mañana, tarde y noche. El narcisista insistirá, desde luego, obviamente que va a insistir, intentará provocarte, sacará un tema para que usted, para el que usted es bastante sensible. Estos abusadores saben por dónde golpear. Ellos obviamente van a saber por dónde atacar. En otra circunstancia, la víctima hubiera obviamente reaccionado intensamente, pero se dará cuenta de que su propósito perverso, de que su propósito es perverso y se limitará a decirle con voz neutra: lamento que pienses así, pero no voy a hacer nada para que opines lo contrario. Allá tú, eso es asunto tuyo, son algunas de las respuestas que puedes hacer. Esta respuesta encenderá obviamente de ira al narcisista o al psicópata, subirá el tono, incluso es posible que pierdas el control y llegue a expresarse pues de una manera francamente ofensiva. La víctima le repetirá tranquilamente con sosiego que no piensa hacer absolutamente nada para que cambie de opinión y añadirá: además estoy muy cansado, muy cansada y me marcho. Bye. Y se acabó. Y dejará al narcisista, pues obviamente, pues con la boca abierta, porque no habrá ninguna reacción, no reaccionarás ante sus provocaciones. La respuesta más probable del abusador ante tu negativa de darle combustible será desaparecer por mucho tiempo. Esto es lo que siempre hacen, ¿no? La ley del silencio, tratamiento silencioso ausente. Cuando vuelva, porque siempre vuelven, la víctima, o sea, usted, no hará ningún comentario sobre su ausencia, nada de nada. Piedra gris es piedra gris. Por cierto, si se falla alguna vez en el intento por convertirse en una piedra gris, mucha paciencia, no pasa nada. Hay que volver a intentarlo hasta que se logre.
cuantas veces sea necesario intentarlo hasta que usted se convierta pues en esa piedra gris que aburren a esos pervertidos y por fin se logren marchar a buscar a otra víctima quizás, pero ya no serás tú, ¿no? Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Yo me despido y no sin antes decirles una frase. Y esto es: ¿cómo te ve un narcisista o psicópata integrado? No te ve como una persona, sino como un objeto a utilizar. No le interesaste por tu individualidad, sino por lo que le podrías brindar. Te usó como si fueras un tanque de helio para mantener inflado su distorsionado sentido de grandiosidad, vaciándote de todo lo bueno que tenías. Escucha esto: no va a cambiar. Recupera tu vida. El que ama se hace humilde. Aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renunciarán a una parte de su narcisismo. No te esfuerces en desenmascarar a nadie. Tarde o temprano, toda máscara cae por su propio peso. Espero que estas frases les hayan gustado. Yo les mando un beso, espero que sean muy felices y espero que este tema haya sido de su agrado y de su interés y espero que pueda ayudarles. Yo me despido, espero que me sigan y me puedan ayudar con un like, si no con un dislike, no pasa nada. Y nos vemos en un próximo video. Muchos besos. Chao.